Seguimos con el siguiente tema que son las unidades de longitud. Observamos que tenemos una wincha, un centímetro y un metro. Y dos personas que están midiendo una cama, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí reconocen estos instrumentos de medición? Sí, ¿verdad? Muy bien. Antiguamente, las medidas arbitrarias no convencionales. ¿Cuáles eran ellas? Antiguamente no se medía con el instrumento que es el centímetro o el metro, más antes se medían con las partes del cuerpo. Por ejemplo, un dedo era una pulgada, la mano abierta era un palmo, el antebrazo era un codo, dos brazos abiertos, estirados, era una braza, el pie y los... ¿Por qué medían antiguamente con las partes del cuerpo? Porque no existía lo que es el metro ni el centímetro. Entonces, por eso ellos querían tener alguna medida de algún objeto y lo realizaban a través de las partes del cuerpo. Aquí tenemos un niño que quiere la medida del piso de su aula, ¿cierto? Pero no tiene ni el centímetro ni el metro, ¿cierto? Entonces, ¿con qué está midiéndolo? Con los pasos, ¿cierto? Con los pasos que está dando dentro de su aula para tener una medida arbitraria. La arbitraria no convencional quiere decir una medida no exacta, un aproximado, ¿no? Ya cuando tenga el centímetro vuelve a medir y ya obviamente va a tener la medida exacta. Pero él aquí lo está haciendo a través de los pasos. Muy bien, nosotros también podemos medir algunos elementos, algunos objetos con las partes de nuestro cuerpo y luego verificarlo con el centímetro para tener una medida más exacta, ¿no? Y simplemente las medidas arbitrarias son para aproximar a las medidas exactas. Muy bien, sigamos. Las medidas de longitud convencionales. Las medidas de longitud o las medidas convencionales son las medidas que son exactas, ¿no? Entonces, y estas medidas exactas las tenemos a través de ¿qué? De un instrumento de medida que se le llama el metro. Entonces, las medidas de longitud sirven para medir la distancia que hay entre dos puntos. Para medir longitudes se puede utilizar distintas unidades de medida. La unidad de medida más utilizada es el metro. Se utiliza para medir la altura de un árbol, la longitud o la distancia de una piscina, la longitud de una habitación, la altura de un edificio y otros elementos más. Muy bien, vamos a ver las equivalencias. La principal unidad de longitud es el metro. Las equivalencias más importantes que tenemos que saber es que un metro equivale a 100 centímetros. Un centímetro es igual a 10 milímetros y un kilómetro es igual a 1000 metros. Estas son las equivalencias que tenemos que tener en nuestra cabecita, ¿ya? Porque son las más importantes. Ahora veamos otras equivalencias como las que tenemos aquí. Aquí me dicen que un metro equivale a 100 centímetros. Supongamos que esta regla mida 100 centímetros, ¿no? Porque obviamente una regla que mide 100 centímetros es mucho más larga. Esta es una representación nada más, ya no es que sea la cantidad exacta de los 100 centímetros, ya muy bien. Entonces, este es el metro y por lo tanto me dicen que un metro mide 100 centímetros. Muy bien, pero también me dice que un metro, vamos a ponerle una M, equivale a, ay, me salió mal. Un metro también equivale a 100, perdón, un metro equivale a 10 decímetros. ¿Ya? ¿Por qué equivale a 10 decímetros o cómo sale? ¿Ya? El decímetro es menos que el metro, por lo tanto, tenemos aquí un metro, en esta regla hay que suponer que también tiene 100 centímetros, me dice que equivale a 10 decímetros. Primero vamos a ver cuáles son los decímetros. Aquí tenemos un decímetro. ¿Qué está señalando? Desde el 0 al número 10. Entonces yo deduzco que cada 10 centímetros es un decímetro. Entonces, por lo tanto, cada 10 centímetros, entonces aquí tenemos del 0 al 10, un decímetro, una D. Del 10 al 20, otro decímetro, otra D, ¿cierto?
otra D. Y si yo cuento cuántos decímetros hay en cada 10 centímetros, voy a encontrar que hay 10 decímetros. ¿Cumple la propiedad? Sí, un metro es igual a 10 decímetros, es verdad. Y también me dice que un metro equivale a 1000 milímetros. A 1000 milímetros. ¿Cómo así? A ver, veamos. Me dice que un metro equivale a 1000 milímetros. ¿Por qué? ¿Cuáles son los milímetros? Aquí tenemos los milímetros. Los milímetros son cada barrita negra que está dentro de la distancia del 0 al 1, del 1 al 2, del 2 al 3 y así hasta llegar a los 100 centímetros. Entonces, a esa distancia, a esos palitos o barritas que tenemos aquí en esta distancia, se le llama milímetro. ¿Y cuántos milímetros hay entre el 0 al 1? Contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hay 10 milímetros. Entonces, si hay 10 milímetros aquí, al 2 hay 20, al 3 hay 30, al 4 40, al 5 50, al 6 60, al 7 70, al 8 80, al 9 90 y al 10 100, ¿cierto? Entonces, cada 10 centímetros son 100 milímetros, ¿cierto? Entonces, de aquí a acá al 10 hay 100 milímetros. Muy bien. Del 10 al 20 hay 100 milímetros más. Del 20 al 30 hay 100 milímetros más. Y si me doy cuenta, voy sumando de 100 en 100, entonces me quedaría 1000 milímetros. Por eso me dice que un metro equivale también a 1000 milímetros. Ya, muy bien, chicos. Igual, si es que no han podido entender mucho en la clase virtual, me piden o me dicen sus dudas para volver a explicarlo en la pizarra. Muy bien, ahora tenemos las unidades mayores y las unidades menores. Las unidades mayores son los múltiplos, que ellos se encargan de medir elementos grandes, como por ejemplo un carro, un edificio, un estadio, todos los elementos grandes o los objetos grandes. Y las unidades menores son para medir elementos pequeños en centímetros, obviamente. Entonces, como base tenemos el metro. Como submúltiplos que son menores que el metro, tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Y los múltiplos que son mayores que el metro, tenemos el decámetro, el hectómetro y finalmente el kilómetro, que es el más grande, ¿cierto? El metro vale un metro, el decámetro 10 metros, el hectómetro 100 metros y el kilómetro 1000 metros, mientras que los submúltiplos, que son medidas más pequeñas, tiene 0,1 decímetro, 0,01 centímetro y 0,001 milímetro. Muy bien, listo, sigamos. Vamos a conocer más equivalencias. Decimos, un kilómetro es igual a 1000 metros, un hectómetro es igual a 100 metros, el decámetro es igual a 10 metros, el metro es igual a un metro. El decímetro es igual a 0,1 decímetro, el centímetro es igual a 0,01 centímetro y el milímetro es igual a 0,01 milímetro. Muy bien, esas son las equivalencias que nos faltaban verificar. Ahora vamos la conversión de unidades mayores o menores o viceversa, es decir, vamos a convertir las unidades mayores, que son las que están a la izquierda, con las unidades menores que están a la derecha. Si yo quiero convertir de las unidades mayores a las menores, yo tengo que multiplicarlos por 10, ¿cierto? Por ejemplo, si el kilómetro yo lo quiero pasar a hectómetro, es por 10. Si yo lo quiero pasar el kilómetro de frente al decímetro, lo multiplico por 100, porque aquí hay 10 y aquí hay 10, son dos ceros, entonces por 100. Si yo quiero el kilómetro al metro, lo multiplico por 1000, porque son tres ceros, ¿cierto? Cada espacio va aumentando un cero. Muy bien, entonces, y si yo quiero convertir unidades menores a unidades mayores,
yo tengo que dividir. Ya, entonces dividir entre 10. De milímetros a centímetros, 10. De milímetros a decímetros son 100. De milímetros a metros son 1000. Y así voy aumentando un 0 y un 0. Muy bien, aquí tenemos un link para que ustedes puedan observar este tipo de ejercicios y puedan aprender mejor el tema. Sigamos. Aquí tenemos algunos ejercicios de conversión. Vamos a realizar algunos ejercicios. Vamos a utilizar esta tabla para que se nos haga más fácil la conversión. 5 kilómetros me piden convertirlos a metros. 5 kilómetros, ¿dónde está el kilómetro? Aquí. Me piden convertirlo a metros. Para convertirlo a metros yo simplemente tengo que aumentarles los ceros. Ya, muy bien. Y aquí iría una comita, porque aquí termina, ya lo convertí. La coma va a donde te piden la conversión, ¿no? Me piden del kilómetro al metro, entonces aquí termina, punto. Muy bien, entonces, ¿cuánto me dio? 5.000. 5 kilómetros es igual a 5.000 metros. Y ya hice el primer ejercicio, eso es súper fácil. El segundo ejercicio me piden 19 metros convertido a centímetros. 19 metros. 19 metros, coloco obviamente el 9 en los metros y el 1 aquí, entonces tenemos 19 metros convertidos a centímetros. Convertidos a centímetros, entonces la coma iría aquí, ¿ya? Solo para la ubicación en este tablero. Entonces, tengo aquí, he convertido metros, aquí están los metros, 19 metros a centímetros. Para que se conviertan a centímetros tengo que aumentar los ceros, nada más, y colocar la coma aquí donde se me pidió la conversión. Muy bien, entonces me saldría, luego borro esta comita, nada más, y coloco el resultado. Y el resultado sería 1900 centímetros, ¿cierto? Me daría 1900 centímetros. Muy bien, esta es la conversión que hice de metros a centímetros. Ahora me dicen convertir 120 centímetros a metros. 120 centímetros. Entonces yo empiezo aquí a colocar la numeración. Ya vamos a colocar 120, entonces el 0 va aquí, el 2 va aquí y el 1 va aquí. 120 centímetros, aquí están los centímetros. Y me piden que lo convierta a metros, pero metros ya está acá, ¿cierto? En el espacio de metros está el número 1, entonces paso la coma acá, porque la coma está donde me piden la conversión, que sería 1. Y la comita que está aquí la borro. Y también, ¿qué voy a borrar? El 0. ¿Por qué? Porque me piden, porque hay una norma que tengo que cumplir donde me dicen que todos los ceros después de la coma no existen, se borran. Es decir, todos los ceros después de la coma hacia la derecha se borran, no existen. Muy bien. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no borré estos ceros? Porque la coma se quedó aquí, en la conversión de los centímetros. En cambio, la coma acá se pasó a metros. Por lo tanto, a partir de aquí hacia la derecha, si hay algunos ceros, tengo que eliminarlos. Por lo tanto, me quedaría 1,12 metros. Entonces, 120 centímetros convertidos a metros es igual a 1,2 metros. Muy bien, finalmente tenemos 8.000 milímetros a metros. 8.000 milímetros a metros, ¿cierto? Entonces, muy bien, si yo lo convierto a metros, la coma va a ir aquí en metros. Por lo tanto, los ceros de la derecha se van a eliminar junto con la comita. Muy bien, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría el número 1 y el número 8 y coloco aquí el número 8. Muy bien, vamos a colocar aquí el número 8. Por lo tanto, 8.000 milímetros es igual a 8 metros.
Y eso es toda la conversión que nosotros tenemos que hacer. Súper fácil, ¿verdad? Muy bien. Dentro de clase vamos a realizar otros ejercicios más. No se olviden de ingresar a este link para que puedan entender mejor el tema porque hay unos ejercicios que pueden desarrollar. Muy bien, chicos, entonces hasta aquí hemos terminado con toda la clase del día de hoy. Espero me hayan entendido un poco siquiera para completarlo el día de la clase virtual. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.